Dios declaró al profeta Amós del Antiguo Testamento: porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto sus siervos los profetas. Amós 3:7. El 6 de abril de 1830, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue restaurada en Fayette, Nueva York, por medio del profeta José Smith. En 1820, cuando tenía 14 años y buscaba saber cuál era la verdadera Iglesia, José comenzó un viaje divino de comunicación con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Esta es la extraordinaria historia de esa restauración. José Smith enseñó que el primer principio del Evangelio es comprender el carácter de Dios. Truman Madsen pasó toda su vida estudiando y enseñando acerca de José y de cómo, a través de él, el mundo aprendería el carácter de Dios. Al escuchar estos discursos, considere su propia comprensión de cómo es su relación con Dios. Al principio de esta dispensación, se dio una revelación en la que se le dijo al profeta lo siguiente: sé paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas. Cerca del final de su vida, el profeta escribió: me he acostumbrado a nadar en aguas profundas. En la misma epístola, dijo: la envidia y la ira del hombre han sido mi suerte común todos los días de mi vida. Pero, añadió, cada ola de adversidad solo me ha acercado un poco más a la divinidad. Una declaración magnífica. Ahora, volvamos al principio. Tenemos el registro de la madre Smith. Hubo algunos durante las últimas 3 décadas que han sentido que, dado que estos recuerdos fueron dictados por la madre del profeta en sus últimos años, y habían sido algo alterados al escribirlos, no eran confiables. Se le dio una beca al Dr. Richard L. Andersen hace unos 3 años para estudiar los originales y compararlos con los publicados. El veredicto general, con 2 o 3 excepciones menores. El veredicto general es que la madre Smith es excepcionalmente confiable, y que los nombres, los lugares, las fechas y los eventos que ella relata pueden confirmarse en otras fuentes. Ustedes tienen, le dijo el padre Smith a la madre Smith una vez, una de las familias más notables del mundo. En esa misma ocasión, el padre Smith dio una bendición a cada uno de sus hijos reunidos, bendiciones que no solo profetizaban sino que también reflejaban la lucha monumental que el profeta y quienes lo rodeaban tendrían que enfrentar. En una revelación dada en 1829, el año antes de que se organizara la iglesia, se le había amonestado a José: arrepiéntete y sé firme en guardar los mandamientos, y si haces esto, he aquí, te concedo la vida eterna, aun si te matan. Un mes después, tanto José como Oliver recibieron este consejo: y aunque ellos os hagan lo mismo que a mí me han hecho, benditos sois, porque moraréis conmigo en gloria. De hecho, el profeta dijo una vez: si no podéis soportar la persecución, y rápidamente añado que soportar no es solo aguantar, la mayoría de nosotros superamos nuestras pruebas, si eso significa simplemente sobrevivir. Resistir, a la manera cristiana, es algo más. Si no podéis soportar la persecución, dijo José Smith, no podréis soportar la gloria del reino celestial. Esta es una prueba interesante que cada uno de nosotros podría aplicarnos a nosotros mismos. Muchos de los élderes de esta iglesia todavía serán martirizados, dijo José en una ocasión. Y uno se pregunta si la larga sombra de su propio martirio estaba en su mente en ese momento. Los perseguidores hicieron con él y con sus hermanos lo que habían hecho con el Señor. Lucharon, vilipendiaron, atacaron. Lo percibieron como una amenaza para ellos, e hicieron todo lo que estuvo a su alcance para detenerlo. Alguien ha sugerido que las peores dificultades que tuvo que afrontar la iglesia primitiva surgieron de su enfrentamiento con otras religiones organizadas. Creo que eso es una verdad a medias. La iglesia sufrió enormemente a causa de lo que podría llamarse el oficialismo en el mundo religioso, y sufrió más en las áreas política y social. Sin duda, la oposición más difícil, dolorosa y dañina para la iglesia fue la que surgió de los apóstatas. ¡Qué dificultad! El antiguo ministerio de Cristo enfrentó traición desde dentro, y lo mismo sucedió en esta dispensación moderna. Una vez tuvo lugar una conversación reveladora entre José Smith y un hermano llamado Isaac Beunin. Había visto a hombres que participaban en los wórumes y en las elevadas experiencias espirituales del reino, que posteriormente se habían descontento, y para él era un misterio porque habían dedicado su celo y energía a atacar a la iglesia. Le dijo al profeta: si yo abandonara esta iglesia, no haría lo que esos hombres han hecho. Me iré, compraré un acre de tierra en otro lugar, nunca mencionaré ni siquiera la iglesia mormona y la olvidaré. El profeta sonrió sabiamente y luego dijo: hermano Beunin, usted no sabe lo que hará. Cuando se unió a esta iglesia, se alistaron para servir a Dios.
Al hacerlo, abandonó el terreno neutral y nunca podrá regresar a él. Si abandona al maestro a quien se alistaron para servir, será por instigación del maligno, y seguirá sus dictados y será su siervo. Felizmente, el hermano Beunin fue fiel hasta la muerte. Lo que José dijo allí se convirtió en una descripción genuina de un caso tras otro. Por nombrar algunos, William M. C. Clegin, hasta cierto punto Thomas B. Mars, William Labb, John C. Bennett. Hasta la era de Nauvoo, cada uno de los consejeros del profeta, con la única excepción de su hermano Hiram, lo traicionó, se extravió, vaciló o fracasó de alguna manera. Algunos, glorioso es el relato, encontraron el camino de regreso. Orson Hyde, que no era miembro de la primera presidencia, pero sí uno de los 12, respaldó bajo juramento cosas terribles que se dijeron en contra de la Iglesia, de las cuales más tarde se arrepintió. En el caso de nuestro primer mártir, David W. Patten, el miembro de mayor antigüedad de los 12, él también, bajo el fuego de Kirtland, se desilusionó y luego se arrepintió. En su caso, estaba tan angustiado por lo que había hecho, que le dijo al profeta: «He orado al Señor y le he pedido si podría dar mi vida para borrar lo que he hecho». El profeta se entristeció y dijo: «Oh, hermano, un hombre de tu fe puede recibir lo que pide en oración». El hermano Patten murió en la escaramuza en Missouri. Mientras el profeta estaba de pie junto a su cuerpo inerte, dijo: «Allí yace un hombre que ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Ha dado su vida por el Señor». Pero muchos permanecieron amargados en su oposición hasta el final. «Si no fuera por un bruto», dijo José en 1844, «podría vivir tanto como César. Hubiera vivido». Había más de uno. Así que, mucha enemistad surgió desde adentro y José luchó como la revelación le advirtió que lo haría. Si estás en peligro entre falsos hermanos, eso es solo el principio. Pensemos por un momento en los reveses físicos de José. En la segunda lección mencionamos la operación de la pierna que le hicieron a temprana edad. Desde entonces cojeó un poco y no pudo alistarse en la milicia estatal de Missouri debido a esa lesión. En esa terrible noche, en la casa de los Johnson en Hiram, Ohio, cuando lo sacaron a rastras y unos hombres fuertes lo doblaron y retorcieron, lo dejaron con esguinces en la espalda de los que nunca se curó. Tenía 2 grandes cicatrices en la cadera donde lo habían golpeado con pistolas durante un tiempo en un carro. Hasta que le quedaron moretones de 45 centímetros. Esa noche intentaron envenenarlo con aquafortis, ácido nítrico, y, mientras apretaba los dientes. Para evitar que el frasco entrara en su boca, se le rompió un diente. Nunca lo cuidaron adecuadamente, y después de eso, tenía un ligero ceseo en el habla. Más de una vez se enfrentó a las enfermedades de la época, pero la superó, e incluso fue herido por el cólera al final de la marcha del campo de Sión. En medio de todo esto, José luchó por soportar y por vencer. Esa es la tensión que todos enfrentamos. ¿Qué es lo que simplemente debemos atravesar y que podemos superar mediante nuestra fe y dignidad? Él nunca estuvo completamente libre de tensiones físicas y, repito, nunca realmente libre de las presiones de la presidencia. De hecho, estaba en aguas profundas. A lo largo de su vida, en su propia familia recibió algunas heridas y cortes profundos. Por ejemplo, varios de sus hijos murieron al nacer o poco después. Él especuló, no dijo que fuera una doctrina de la Iglesia, que tal vez algunos de los niños escogidos que nacieron en este mundo y luego fueron llevados tan rápidamente eran antes de su nacimiento tan nobles y tan avanzados en su relación con el Señor, que la única necesidad real que les quedaba de la mortalidad era tomar un cuerpo, y luego el Señor los liberó. Por otra parte, una vez observó que no le gustaba ver a un niño morir en la infancia, porque todavía no había, como él lo expresó, llenado la medida de su creación y obtenido la victoria sobre la muerte. Sugiriendo que, de algún modo, durante o después del reinado del milenio, ellos tendrían que enfrentar los mismos problemas básicos que tú y yo enfrentamos en la mortalidad. No hay, supongo, sustituto para la experiencia. No hay varita mágica que nos permita llegar a ser lo que estamos a punto de llegar a ser. Solo hay un camino, no hay atajos. Una mujer registró años después que, a petición del profeta, su madre prestó una de las niñas gemelas de la familia a él y a Emma para aliviar su soledad por la pérdida de sus propios hijos. José la llamaba mi pequeña María. Por la mañana, él venía justo después del desayuno, recogía a la niña, la llevaba a casa con Emma durante la mayor parte del día, y luego la traía de vuelta por la tarde. Cuando se retrasó en devolver a la niña un día, la madre fue a la casa del profeta y lo encontró meciéndola en su rodilla y cantándole, ya que ella había estado inquieta. A la mañana siguiente ella le entregó a Sara,
la otra bebé. Los extraños no podían distinguir una de la otra, pero José sí. Dio un paso o dos, se detuvo, se volvió y dijo, «Oh, no, esta no es mi pequeña María». Muchos han observado que el amor de José por los niños era notable, que parecía encontrar una profunda felicidad jugando con un niño en sus rodillas, o ayudando a uno a cruzar un campo fangoso, o recogiendo flores para dárselas a los niños, o enjugándoles las lágrimas. Creo que la respuesta de esos niños, y tenemos registro de muchos, hacia él es uno de los testimonios duraderos de la nobleza de su alma. Los niños no se engañan fácilmente. Muchos han descrito cómo se sintieron en su presencia. Cuánto amaba a los niños pequeños. En Nauvoo, la predicación casi siempre se hacía al aire libre porque no había espacio suficiente en el interior. El templo estaba sin terminar. A veces había el problema del orden y el decoro. A menudo la gente se ponía de pie para escuchar, a veces en los bancos de sus carros estacionados cerca del orador. De vez en cuando, los jóvenes se movían detrás del estrado o a un lado para sentarse. Los encargados de la responsabilidad del orden, los acomodadores y otros, podían ser muy severos con esos jóvenes. El profeta siempre reprendía a quienes iban demasiado lejos. «Dejad a los muchachos en paz», decía, «oirán algo que nunca olvidarán». «Que Dios te bendiga, hombrecito», le decía a Amasa Potter, de 10 años, que todavía luchaba por levantarse 1,5 metros. «Que Dios te bendiga, todavía verás a Israel triunfar, y en paz». Otra de las pruebas del profeta en el hogar estaba relacionada con las cargas que sus perseguidores habían impuesto a su matrimonio, cargas que Emma también tuvo que soportar. A menudo creían que tenían un momento de paz, y entonces llegaba la sorpresa en la puerta, otro agente de la ley, otro delincuente, otra citación, otro grito, otra advertencia. En un momento dado, 2 niñas recibieron la orden de vigilar a cualquiera que se acercara a una cuadra de la casa. Se apresuraban a llegar a la casa y decían, «Viene alguien sospechoso». A veces el profeta se iba, a veces se escondía y, a veces, la persona resultaba ser un amigo de dudosa reputación, como Porter Rockwell, un hombre de pelo largo y barba. José recogía a los niños y salía corriendo a decir, bueno, no es tan malo, ¿verdad? Porter Rockwell era uno de los personajes pintorescos que ya no podemos, sospecho, separar los hechos del mito. Pero, independientemente de lo que lea, recuerde esta declaración de José Smith, el hermano Porter es un muchacho inocente y mi alma lo ama. Luego estaban los interminables enredos legales. Brigham Young dijo que José tenía 46 demandas judiciales. La declaración estándar de los Sudés que fue absuelto de todas ellas. Es cierto que en la mayoría de los casos lo fue, pero en algunos fue condenado. Hubo un cargo, por ejemplo, en el estado de Nueva York de que era culpable de expulsar un espíritu maligno. Se llevó a cabo el juicio y fue declarado culpable. El juez observó entonces que, según su conocimiento, no había ninguna ordenanza en contra de eso, y tendría que ser puesto en libertad. A menudo, la base de las quejas presentadas contra José, especialmente en los primeros días, era aproximadamente la misma que la de la antigua. Los cristianos se enfrentaron, como se registra en el libro de los Hechos, habéis alborotado el vecindario. Y así lo había hecho. Pero, ¿cómo podía evitarlo? La luz siempre despierta la oscuridad. Esa es una ley eterna. Entre esos juicios legales, que ahora encontramos tras un estudio cuidadoso, estaba el último, un juicio póstumo. Para aquellos involucrados en lo que Hughes y Hill llaman la conspiración de Cartago. Me parece simbólico que Willard Richards, hablando para calmar a los santos después de que se supo que José y Hiram habían caído, dijera, en efecto, no hagan movimientos precipitados, no busquen venganza, dejen todo esto en manos de la ley, y cuando eso falle, déjenlo en manos de Dios. Nótese que no dice si eso falla, sino cuando eso falle, déjenlo en manos de Dios. Falló. Ninguno de los involucrados en Cartago fue llevado jamás ante la justicia terrenal. Así sea. La justicia eterna se ocupará de ello. Los juicios se extienden desde afuera hasta adentro. Siempre he sentido que había algo irónico en el nombre de la cárcel. Libertad. De todos los lugares que no tenían ninguno, allí estaba. Parte de la razón por la que estaba allí era que el 4 de julio anterior se había pronunciado el Sermón de la Sal, en el que Sidney Rigdon había dicho, nuestros enemigos eran como la sal que había perdido su sabor. Y de ahí en adelante no servían para nada, sino para ser arrojados fuera y pisoteados por los hombres. Esas fueron palabras de guerra, y nuestros enemigos las atraparon rápidamente. José fue culpado y encarcelado.
Durante esos meses fríos de invierno en la cárcel de Liberty, de diciembre a marzo, José no tenía una manta. Le escribió a Emma y le pidió una. Ella tuvo que responder que en su ausencia William M. Selleyin, anteriormente uno de los 12 apóstoles originales y ahora un antagonista vicioso, había robado todas las mantas de su casa. Varias veces los carceleros administraron veneno a los prisioneros, y como una broma cruel, en una ocasión trataron de alimentarlos con carne humana. El miembro amputado de un negro. No había instalaciones sanitarias excepto el cubo de basura, y había muy poca luz. José no estaba solo, su hermano Hiram y otros 4 hermanos estaban con él. En algunos aspectos, eso era una aflicción adicional, ya que veía sus sufrimientos también. Los informes se acumularon de crueldades infligidas a los santos, los azotes, las palizas, las violaciones, el saqueo de hogares y granjas y, finalmente, el éxodo forzado a Illinois en pleno invierno, dejando marcas de sangre en la nieve y los restos carbonizados de sus cultivos. Estas pruebas pesaron mucho en las almas y los corazones de estos hombres. Las pruebas personales de José eran una cosa, las de los santos que amaba eran otra. Oró para que el Señor respondiera a las 2 preguntas: ¿hasta cuándo, Señor, serás testigo de estas cosas y no nos vengarás? Y a la otra pregunta: ¿por qué? ¿Por qué debían sufrir así los santos? A la primera, el Señor respondió que a su debido tiempo una generación de víboras recibiría lo que le correspondía. Pero a la segunda no hubo una respuesta completa, excepto la respuesta que recibió Job y la admonición de confiar: el Hijo del Hombre ha descendido debajo de todos ellos. ¿Eres tú mayor que él? La explicación completa de las pruebas nunca es que hayamos pecado. La explicación completa es que a veces somos llamados a pasar por aflicción. Los santos de Missouri no habían vivido plenamente de acuerdo con sus convenios, y el Señor se lo hizo saber a José. Por lo tanto, parte de sus dificultades eran merecidas. Pero eso no solucionará esa gran suma de inhumanidad del hombre hacia el hombre que quedaba. Lo que sucedió en Aunsmich, por ejemplo, no fue merecido. José tuvo que aprender a tener paciencia, a perdonar. A veces, al recordar lo que había visto, no registraba todo lo que veía. Decía, en efecto: si alguna vez me encuentro en una situación como esta, te ayudaré. No diré que no puedo hacer nada por ti. Puedo hacer algo por ti y lo haré. Esa es una réplica y una inversión de la respuesta que le dio el presidente Martin Van Buren en Washington. Pero también profetizó en ocasiones que habría arrepentimiento y que algunos de los que más nos habían odiado llegarían a ser nuestros más amados. Y así fue. Tuvo que aprender a tener paciencia. Tuvo que soportar el dolor. Podemos hablar, entonces, de las cargas espirituales que soportó, como fue llamado una y otra vez a imponer sacrificios sobre sí mismo y sobre los demás cuando hubiera preferido no hacerlo. He aquí un ejemplo. Lugar: Kirtland. Mandamiento: construir un templo. La pregunta: ¿cómo? Aquí está Brigham, aquí está José. ¿Cómo construiremos un templo? Revisan los nombres de todos los santos de los últimos días que se les ocurren que tengan habilidad para la construcción, y no hay nadie que pueda hacerlo. Entonces Joseph Young dice: bueno, conozco a un hombre en Canadá, es excelente en construcción. Se llama Artemus Millet, pero, por supuesto, no es miembro de la iglesia. En ese momento, Joseph se vuelve hacia Brigham: hermano Brigham, te doy una misión. Debes ir a Canadá. Debes convertir a Artemus Millet. Debes traerlo de regreso a Kirtland con su familia y decirle que traiga por lo menos $1000 en efectivo. Es un testimonio del Temple de Brigham el que dijera: muy bien, hermano José, iré. Y así fue. Convirtió a Artemus Millet y a su familia. Vinieron a Kirtland con los $1000. El hermano Millet supervisó la construcción de ese templo y más tarde del templo de Manti. Esa es una de las imposibilidades contra la pared, quizás cientos de ellas en la vida del profeta, que tanto le desgarraron el alma como la estiraron. En Toronto, José se enteró de la existencia de una joven llamada Lydia Bailey. A la tierna edad de 18 años, ya había tenido un esposo y 2 hijos. Su esposo la había abandonado y ambos niños habían muerto. ¿Por qué? José fue al Señor. Luego se encontró con Lidia. Se produjo un derramamiento del Espíritu, y José le hizo promesas de que, de su aflicción, llegaría a su vida una fortaleza que ella no podía comprender ahora. Ella tenía un papel que desempeñar en la redención de su familia que no podía comprender plenamente. Las promesas se cumplieron. ¿Cuánto sufrió al dar testimonio de cómo sufría su familia? Padre mío, gritó su hijo de 6 años, Padre mío, ¿por qué no puedes quedarte con nosotros?
¿qué van a hacer contigo los hombres? Y entonces el muchacho fue arrojado lejos de él por la espada. El profeta clamó al Señor, bendice a mi familia. El único diario que tenemos que escribió de su puño y letra durante un periodo de tiempo diario fue durante un viaje misionero al norte de Canadá. Refleja dos preocupaciones. Una y otra vez, el diario se convierte en una oración: oh, Señor, bendice nuestro testimonio para que selle en los corazones de nuestros oyentes, y la otra: oh, Señor, bendice a mi familia. El único día de paz en toda la historia documentada en el que comenta es cuando dice, simplemente, encontré un sólido consuelo en mi familia. Tenemos un vistazo de su paseo en trineo en una ocasión con Alexander. Hay registro de una mañana de Navidad cuando el coro dirigido por una mujer convertida de Inglaterra que era ciega, su nombre era Ruston, vino, cantó y lo despertó, y él se acercó a la ventana y dijo, mientras cantabas, pensé que estaba escuchando el coro celestial. José se vio obligado a hacer cosas que, según sus propios cálculos, no estaba completamente capacitado para hacer en el sentido temporal. Una promesa dice, en los trabajos temporales no tendrás fuerza, porque esa no es tu vocación. Sin embargo, se le exigió que introdujera ideales avanzados, no solo sueños, sino estructuras reales. En economía, la ley de consagración; en política, el Consejo de los 50; en pensamiento social, planes para las comunidades y para el diseño mismo de sus ciudades con el templo como centro, de modo que, entre otras cosas, fue un planificador urbano. En el plano educativo, estableció la Escuela de los Profetas y la Universidad de Nauvoo, y las instrucciones escolares que se describen en las secciones 88 y 109 de Doctrina y Convenios implican procesos para la expansión del conocimiento, la habilidad y el poder de su fiel grupo. ¿Cómo podría un hombre llegar a eso? Una cosa es ser consejero espiritual y brindar inspiración, pero otra muy distinta es tomar un grupo heterogéneo de conversos de todo el mundo e introducir instantáneamente planes para su bienestar temporal, y él siempre enseñó que no se podía separar totalmente lo temporal de lo espiritual. Para hacer eso, contó con ayuda. El Señor levantó hombres a su alrededor. Necesitaba todo eso y más. Las cargas que recaen sobre mí, dijo una vez, son muy grandes. En el entorno comunitario se refirió a la contracción de los sentimientos. Pensó que esta era una de las señales absolutas de que había ocurrido la apostasía. Es una evidencia de la contracción de los sentimientos de uno, que en realidad están orando por la condenación de los demás. Habló con la Sociedad de Socorro, las mujeres fieles a las que rindió un gran tributo. Su propia constitución emocional tiende a hacerlos rígidos y críticos. Y les advirtió contra el chisme, les advirtió contra la lengua rebelde. Dijo, Dios no ve el pecado con tolerancia, pero cuando los hombres han pecado, se les debe dar tolerancia. Cuanto más nos acercamos a nuestro Padre Celestial, más dispuestos estamos a mirar con compasión a las almas que perecen. Sentimos que queremos tomarlas sobre nuestros hombros y echar sus pecados detrás de nuestras espaldas. Muchos acudían a él con cargas de pecado y suplicaban que interviniera por ellos, que los ayudara. Era como si hubiera llevado las cargas del mundo entero. También había quienes acudían y suplicaban otro tipo de ayuda. ¿Cómo sería, por ejemplo, estar profundamente dormido, sonar el timbre de la puerta y ver de pie ante ti a dos mujeres negras? Han viajado más de 800 millas, principalmente a través del campo, sin atreverse a utilizar las carreteras para no ser detenidas. Han escapado de algunos que han amenazado sus vidas. Ambos son conversos a la iglesia. ¿Qué pueden hacer? ¿A dónde pueden ir? José llama a Emma. Emma, estas hermanas dicen que no tienen dónde quedarse. ¿Es cierto, Emma? No, José, pueden quedarse aquí. Jane, una de las dos, se quedó con ellos por el resto de la vida del profeta. Ella registra cómo fue participar en las oraciones de esa familia y que no fue tratada como una esclava ni como una sirvienta, sino como una más de la familia. Se clamaba por ayuda temporal, no solo espiritual. El papel del profeta como juez y alcalde de Nauvoo y jefe de la legión de Nauvoo. Requería que él disciplinara a los legionarios y dictara sentencia como alcalde. Anthony, un negro, llega y ¿qué sucede? Bueno, contra la carta de Nauvoo, lo encuentran borracho. En el día de reposo para empeorar las cosas. ¿Qué puede hacer el profeta? Pronuncia sentencia, lo multa y le dice que vaya y tome uno de los caballos del profeta para conseguir el dinero para pagar la multa. La presión del amor, de preocuparse por los santos y querer que reciban y sigan la voluntad del Señor, era otra parte importante de la carga de José. En ocasiones,
incluso a mediados de la década de 1830, hubiera dado la bienvenida a la liberación para ir al otro mundo, dejando el reino en manos de otros. Antes de partir en la marcha al campo de Sion, le encargó a Brigham Young, te mando que lo hagas en el nombre del Señor Jesús, que trajera su cuerpo de regreso si lo mataban para que sus hijos lo enterraran en Kirtland. Más tarde dijo, cuando me fui, pensé que Dios había requerido de mí todo lo que él requeriría, pero aún vivo y hay más que hacer. Muchas amenazas contra la vida del profeta fueron en vano, algunas no lo fueron, a todas les mostró una valentía que pudo haber estado relacionada con su disposición a deshacerse de las cargas de la mortalidad. Alguien le preguntó, ¿cómo te atreves a pensar que estás a salvo en medio de tus enemigos? Una vez respondió, porque los niños están orando por mí. En otra ocasión dijo, porque tengo la promesa de Dios para ello, y Dios no puede mentir. Hay constancia de una ocasión en que un hombre llegó, lo agarró solo, le metió una pistola en el esternón y le dijo, Joe Smith, te tengo ahora y te voy a matar. El profeta se desabrochó la camisa y dijo, adelante, dispara, ¿qué estás esperando? El hombre soltó el arma al instante, levantó las manos y dijo, no dispares. Suponiendo que en algún lugar de la habitación debía haber alguien apuntándole con una pistola. Pero el profeta estaba completamente solo. Una confianza fuera de lo común, ¿no te parece? En Far West, Missouri, la turba formó a unos 3.500 hombres, preparándose para atacar y destruir a todos los mormones que estaban allí. Había entre 200 y 300, incluidos 2 o 3 mormones de Jack. En aquellos días ese término significaba simpatizante de los mormones. Al enterarse de la presencia de esos 3, un hombre llegó con una bandera de tregua y dijo, los vamos a exterminar, pero entendemos que algunos de ustedes no son mormones, pueden venir con nosotros. Aquellos no mormones decidieron que se quedarían. Entonces el profeta le dijo al hombre con la bandera blanca, te daré otra vez las probabilidades, 150 mormones, muchos de ellos jóvenes, inexpertos y desarmados, 3.500 en la turba. El profeta le dijo al hombre, vuelve y dile a tu general que retire sus tropas o los enviaré al infierno. John Taylor, que estaba presente ese día, dijo años después, pensé que esa era una postura bastante audaz. Esa puede ser la expresión más sutil del siglo XIX. El hombre regresó con su bandera y la milicia se retiró. Ese mismo valor, fe y resistencia. En algún lugar, Edward Hunter, quien llegó a ser obispo presidente, registra que él y el profeta se escondían en el pequeño ático de su casa, que todavía se encuentra en Nauvoo. Digo pequeño porque ni siquiera podían permanecer de pie allí. Subieron por una trampilla, pero para entonces ya habían pasado por encima de las vigas y estaban bajo el techo, así que tuvieron que agacharse y sentarse. A menudo pasaban muchas horas en ese mismo entorno. Allí, el profeta escribió la sección 128 de Doctrina y Convenios, una rapsodia, la que comienza con griten de gozo los montes, en un ático, en una choza. En ese mismo ático, le dijo un día a Edward Hunter, conozco tu genealogía, eres pariente mío y sé lo que te llevó a la iglesia, fue para hacer el bien a tus semejantes, y puedes hacer mucho bien. La total separación de sus seres queridos, la incapacidad de hablar, que enfrentó escribiendo, el sentimiento de encierro que, debido a su espontaneidad y naturaleza, despreciaba, todas esas cosas se combinaban para hacer la vida difícil. Y, sin embargo, podía escribir literatura inspirada y alegre. Hermanos, ¿no debemos seguir adelante en una causa tan grande? Vayan hacia adelante, no hacia atrás. Ánimo, hermanos, y adelante, adelante hacia la victoria. No se desanimó. Cuando pidió paz para el alma en momentos de gran angustia, como nosotros, no siempre recibió la explicación completa del Señor. La exigencia de que el Señor nos explique en detalle por qué es necesario esto o aquello, esa exigencia nos lleva un paso más allá de la fe genuina. Si estamos lo suficientemente cerca del Señor y si tenemos la seguridad de que estamos cumpliendo con nuestras misiones como se nos ha asignado, no debería ser una gran sorpresa que a veces andemos en aflicción. Ese es el programa. En cierta medida, eso es lo que llegamos a enfrentar y soportar en rectitud. Así que a José simplemente se le dio la seguridad, el susurro de paz, el quédate quieto, José, y sabe que yo soy Dios. O también, la serenidad que no te asegura nada en forma de ¿dónde estoy? O ¿a dónde voy? Sino solo, vas por buen camino, no murmures, todo saldrá bien al final. El profeta tuvo que soportar y no saber por qué ni cuándo. A lo largo del camino tuvo premoniciones.
¿Puedo tomar prestado ese libro? Preguntó en la casa de Edward L. Stevenson, en Pontiac, Michigan, a principios de la década de 1830. El libro se titulaba Foxe's Book of Martyrs, el libro de los mártires de Foxe. Cuando se lo devolvió a la madre Stevenson en Missouri, dijo, he orado por esos viejos mártires. Eran hombres y mujeres que literalmente habían dado su sangre y sus vidas por el testimonio de Jesús. Eran personas de diversas religiones y orígenes, pero la lealtad a sus convicciones significaba la muerte. Lo leyó y dijo, he orado por ellos, y eran buenos hombres según la luz que recibieron, y Dios tiene una salvación para ellos. ¿Por qué habría estado preocupado por eso? Tal vez esperaba que se le contara entre ellos. Una y otra vez recibió promesas de que su vida se prolongaría para cumplir una determinada misión. Tus días son conocidos, le dijeron en la cárcel de Liberty, y tus años no serán menos contados. ¿Qué es eso? ¿Una declaración de fatalismo? No, porque nos enteramos de que en conversaciones con el hermano Brigham, el hermano White y su propia madre, él confió que lo que exactamente se le dijo fue que, si escuchaba la voz del Espíritu, le quedaban unos 5 años. Ahora sabemos que esa revelación se dio a fines de marzo de 1839. Le dispararon en Cartaje el 27 de junio de 1844, 5 años, 3 meses después de eso. Durante los últimos meses de su vida, José parece haber tenido un sentido de urgencia que en nuestros días se llamaría un sentido de vivir de tiempo prestado. En ese periodo, puso sobre los 12 las cargas que había llevado por tanto tiempo. A fines de marzo de 1844, sus diarios dicen uniformemente que se regocijó en extremo y dijo, gracias a Dios que he vivido para ver este día. No importa lo que me suceda. No temía la muerte, la esperaba, pero a menudo decía que quería dar su vida de una manera que importara. Un domingo, un hermoso día, registra Benjamin Johnson, estaban sentados en el comedor y entraron 2 de sus hijos como recién salidos de su madre, todos tan lindos, brillantes y dulces. José dijo, Benjamín, mira a estos niños, ¿cómo podría dejar de amar a su madre? Si fuera necesario, iría al infierno por una mujer así. Esa es la verdad sobre la leyenda que ha crecido. José Smith, hasta donde la evidencia nos lleva, nunca dijo, A, Emma irá al infierno. O, B, voy a ir a desenterrarla. Dijo, iría al infierno por una mujer así, es decir, siento un fuerte y profundo afecto por mi esposa. La distinción es clara. Luego le dijo a Benjamín algo sobre otros niños. Habían tenido una experiencia conjunta en la que él había bendecido a 26 seguidos y había percibido lo que enfrentarían en las pruebas de la vida y había concentrado su fe para sellar sobre ellos una bendición. En consecuencia, estaba cansado cuando terminó, y Jedediah M. Grant notó que se puso pálido. Se dejó caer en una silla y le dijo a Benjamín, oh, me canso tanto y anhelo descansar. Benjamin Johnson dijo, oh, José, ¿qué haríamos sin ti? El profeta respondió, Benjamín, yo estaría ocupado en la obra más allá del velo, con un poder mayor del que tengo aquí. Los presentimientos de que no sería por mucho tiempo pesaban sobre él. El profeta tenía 2 cargas adicionales de las que rara vez hemos hablado. Mosiah Hancock, el joven hijo de Leví Hancock, el guardaespaldas del profeta, uno de muchos, estaba en una reunión donde el profeta, como recordarán, sacó una espada y lo oyó decir, no me someteré más a la maldita chusma. Preferiría morir, preferiría que mi sangre fluyera. Inspirado, siendo apenas un muchacho, por la lealtad que Leví Hancock tenía hacia el profeta, pues ese día había puesto su mano en medio de la legión de Nauvoo y había dicho, aquí hay un hombre a quien el Señor me ha revelado, que daría su vida por mí. El muchacho fue a casa y le dijo a su padre, espero poder ser tan leal al hijo del profeta como tú lo eres al profeta. Leví Hancock le dijo a Mosiah, no, hijo mío, no debe serlo. El Señor le ha hecho saber a José que su hijo conducirá lejos a una porción de los santos. De todas las cargas que un patriarca tendría que soportar en sus últimos días, la carga de saber que habría una división así en su propia familia y en el reino que estaba viviendo y muriendo por establecer, debe haber sido la más profunda. Emma, le dijo, según un relato de esa última mañana, puedes enseñar a mis hijos a andar en los pasos de su padre. Ella respondió, oh, José, vas a regresar. No podía creer que no fuera así, siempre lo había hecho antes. Emma, repitió la misma pregunta. José, vas a regresar. Y la tercera vez. Se fue con tal reticencia que, según se dice, regresó por tercera vez para despedirse de sus hijos.
Sí, el profeta José Smith fue un magnífico ejemplo de perseverancia y superación de las pruebas. Hijo mío, no debe serlo. El Señor le ha hecho saber a José que su hijo conducirá lejos a una porción de los santos. De todas las cargas que un patriarca tendría que soportar en sus últimos días, la carga de saber que habría una división así en su propia familia y en el reino que estaba viviendo y muriendo por establecer, debe haber sido la más profunda. Emma, le dijo, según un relato de esa última mañana, ¿puedes enseñar a mis hijos a andar en los pasos de su padre? Ella respondió, oh, José, vas a regresar. No podía creer que no fuera así, siempre lo había hecho antes. Emma, repitió la misma pregunta. José, vas a regresar. Y la tercera vez. Se fue con tal reticencia que, según se dice, regresó por tercera vez para despedirse de sus hijos. Sí, el profeta José Smith fue un magnífico ejemplo de perseverancia y superación de las pruebas. Gracias por ver esta traducción al español de la conferencia clásica de Truman Madsen sobre José Smith y los juicios. Esta es la cuarta de las 8 conferencias que el profesor Madsen dio en la Semana de la Educación de la Universidad Brigham Young en 1978. Haga clic aquí para ver la próxima conferencia de esta serie. Por favor, haga clic en me gusta y suscríbase para recibir notificaciones sobre nuestro próximo video de la serie Conferencias Clásicas en Español.